¿Y qué estuvimos en estas 2 semanas celebrando? Bueno, pues la palabra nos habla claramente de la muerte y nosotros como cristianos la resurrección de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no nos toca a vosotros, ¿verdad?, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Estas fueron las palabras, amado, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya resucitado, después de 40 días, dice la Escritura, que se presentó, ¿verdad?, como testimonios a todas las personas que le rodearon. Y después subió al cielo. Y el día de hoy, amado, tenemos que recordar que ese Jesús que subió al cielo prometió, ¿verdad? Dile a tu hermano, prometió regresar. Y como cristianos tenemos esa gran esperanza del regreso de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos esperan el regreso de Jesús? Pero tenemos que entender, amado hermano, como dice la Escritura, y a través de ella vamos a comentar la palabra del día de hoy, ¿verdad? La Escritura nos advierte, ¿verdad?, del anticristo, ¿verdad? La conferencia se llama El Anticristo. Y este personaje que aparece citado en la palabra de Dios, lo vamos a entender en dos vertientes, ¿verdad? Dice la Escritura en la carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Y a partir del versículo 18 nos enseña que, vamos a leerlo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿verdad? Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como ignorantes la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que ustedes reciben de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a entender, amado hermano, que en primera instancia
en esta carta, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, el espíritu del anticristo. Por un lado, ¿verdad?, dice que en los últimos tiempos se manifestarán varios anticristos. Fíjate que desde los años 80, me acuerdo que empezaron 80 medios, empezaron a enunciarse y anunciarse mucho el tema de la globalización. ¿Cuántos se acuerdan de esos temas de la globalización, verdad? Y que empezaba la gente a hacer tratados, los países, ¿verdad?, a hacer tratados comerciales para poder tener sinergia y poder tener una ayuda, ¿verdad?, entre países, y esta globalización poder ayudar al mundo, ¿verdad?, a mejorar. Pero desafortunadamente, amado hermano, en pleno siglo XXI, en el año 2023, vemos que esto no ha sido así. Déjame decirte que uno de los grandes problemas que se tienen, no nada más en México, ¿verdad? Estaba escuchando, ¿verdad? Zacatecas está totalmente tomado por la delincuencia, ¿verdad? Hay ingobernabilidad. Y como en Zacatecas hay muchísimos estados donde la delincuencia, ¿verdad?, es la que toma acciones y decisiones. Y vivimos tiempos de inseguridad, ¿verdad? Ya es difícil dejar que tu hijo vaya a comprar algunas cosas ahí a la tienda porque no sabes si va a regresar. Los jóvenes, ¿verdad?, que normalmente salen en las noches, es peligrosísimo y tienen un alto riesgo. Pero déjame decirte que esto pasa en todas las ciudades importantes del mundo, ¿verdad? Estaba con unos argentinos, me decían que en Buenos Aires tú no puedes dejar tu celular tomando un café así en la mesa porque llegan y te lo arrebatan, ¿verdad? O sea, y podemos ver que también con un primo que tengo en Madrid, me decía que la delincuencia también en España está terrible, como nunca se había visto, en París, ¿verdad? Y podemos ver que esto es parte, ¿verdad?, de lo que está pasando en el mundo. Amén. Y bueno, pues la Biblia también nos enseña, amado hermano, que además de la delincuencia, ¿verdad?, la violencia, ¿verdad?, las guerras, ahorita estamos viviendo, ¿verdad?, cómo se cumplen las profecías, ¿verdad?, de Daniel capítulo 9, que no va a tocar ese tema muy interesante, de los 4 ángeles que están en el río Éufrates, que se está secando, y que hablan precisamente de los príncipes de los gobiernos mundiales, ¿verdad? Desde los babilonios, los persas, ¿verdad?, los griegos, ¿verdad?, y del Imperio Romano hasta la unificación, ¿verdad?, de los 10 reinos de Roma, que será el tiempo y el modelo, ¿verdad?, de gobierno de los últimos tiempos, y lo estamos viendo ya con los pactos, ¿verdad?, en Medio Oriente, y estamos viviendo ante nuestros ojos el cumplimiento muy claro de todas las profecías. Déjame decirte que, como un paréntesis, las personas que no han apreciado este libro, ¿verdad?, ahorita estaba escuchando la alabanza, las personas que no han apreciado este libro maravilloso, las personas que no lo leen, ¿verdad?, las personas que no lo disfrutan, que no lo estudian, ¿verdad?, las personas que para ellos no es lumbrera en sus caminos y lámpara en sus pies, las personas que no están viviendo arraigadas y aferradas a este libro maravilloso, amado hermano, déjame decirte que estás perdido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, salieron de nosotros. ¿Quiénes salieron de nosotros? El problema, amado hermano, que este espíritu de anticristo, no nada más, ahorita lo vamos a ejemplificar, está en el mundo, ¿verdad? Está en las filosofías, está en el pensamiento, sino ha llegado también a la iglesia, ¿verdad? Y hay muchísimas personas que han salido de la verdadera iglesia de Cristo, porque dice la misma escritura, porque ese espíritu de anticristo, repite, anti es contra, ¿verdad?, contra de Cristo. La Biblia dice que el que no está conmigo, o sea, no dice, es que yo sí creo, yo sí quiero, ¿verdad?, yo sí deseo, ¿verdad?, yo sí oro, yo sí tengo una comunión a solas ahí en mi cuarto, sin ninguna iglesia, sin ninguna autoridad pastoral, sin nada de nada, y yo sí soy de Cristo. Dice la palabra de Dios que el que no está con Cristo es un anticristo. Es decir, el que no está con Cristo es un
contrario a Cristo. La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es estar con Cristo? Dice Jesús y nos lo explica en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que no está arraigado, el que no está conectado, ¿verdad? A esa vid, ¿verdad? No es de Cristo, ¿verdad? El que no está unido a la iglesia de Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice la forma de estar en Cristo. El que no está en el Verbo, no está, ¿verdad?, con el Hijo, no está con el Padre, no está con el Espíritu Santo. El que no está metido en la palabra de Dios está contra Cristo, ¿verdad? Y eso es claro, tenemos que aprender y entender porque el anticristo, es decir, lo que está en contra de Cristo, que es toda esta filosofía que estamos viviendo en el mundo, son personas que justifican sus pensamientos en sí mismos, pero están en contra de lo que dice Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, ¿verdad?, es Cristo. Dile, el verbo es Cristo. La palabra de Dios es Dios mismo hablando. Entonces, si la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la forma de conducirnos, la forma de dirigirnos, lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que debemos hacer y no debemos hacer, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy estamos viviendo tiempos de anticristo, donde ahora ya viste que salieron del closet, ¿verdad? Y hay muchos homosexuales ahí besándose en las calles como si fuera normal, ¿verdad? Ves matrimonios de homosexuales porque ahora el mundo globalizado, déjame decir que la globalización es el orden mundial, ¿verdad? Es un ordenamiento de los países en todo el mundo bajo un mismo principio filosófico. Si se aprueba, ¿verdad?, la homosexualidad y el casamiento de mismo sexo en países en Europa, bueno, todos los que están entrando a este orden mundial, a esta globalización, tienen que implementar las mismas leyes. Si se aprueba en otro lado el aborto, ¿verdad?, entonces esas leyes también tienen que aprobarse en los países que están dentro del orden mundial. Si en otros países, ¿verdad?, se aprueba la eutanasia, entonces también en los países que están en el orden mundial se aprueba la eutanasia. Y entonces podemos ver que las filosofías, ¿verdad?, de lo que está en contra de Cristo se están implementando conforme se está estructurando cada vez esa filosofía del orden mundial que tiene que ver con la filosofía de los que están en contra de Cristo. Estábamos viendo también eventos, ¿verdad?, de este Papa y del anterior, cómo estaban organizándose, ¿verdad?, y poder decir que no importa, ¿verdad?, en el Dios en el que creas, es el mismo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios. Si tú eres judío y tú eres musulmán, y si tú eres testigo de Jehová, y si tú eres hinduista, ¿verdad?, y si tú eres católico, y si tú eres cristiano, es el mismo Dios, a final de cuentas es el mismo Dios. Déjame decirte que lo que dice Dios, ¿verdad?, lo que dice su palabra, Jesús habló de una forma contundente respecto a ese tipo de filosofías que son en contra de Cristo. Y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a llegar al Padre que es Dios si no es a través de mí. Es decir, a través de Jesucristo. El Dios del judaísmo actual no es el mismo Dios de la Biblia. El Dios del islamismo no es el mismo de la Biblia. El Dios del hinduismo no es el mismo de la Biblia. El Dios del catolicismo no es el Dios de la Biblia. El Dios, ¿verdad?, de los testigos de Jehová no son el mismo de la Biblia. El Dios de los mormones no es el mismo de la Biblia. Todas esas son filosofías que están en contra de Cristo, ¿verdad? Dios tiene nombre y apellido. Dile a tu hermano, Dios tiene nombre y apellido. El que desecha al Hijo, desecha al Padre. Lo acabamos de leer y dice, por eso salieron, y por eso se fueron. Por eso ya no están con Cristo, aunque ellos crean que sí. Ese es el problema de la filosofía del anticristo.
Ellos creen que están en lo correcto. Ellos creen que están haciendo bien y que están siendo intrusivos para poder aceptar todo tipo de filosofías. No importa que tú seas homosexual, no importa que tú seas testigo de Jehová, no importa que tú estés de acuerdo con el aborto, no importa, ¿verdad?, que tú estés de acuerdo con la eutanasia, no importa la forma en que tú piensas, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios. La Biblia dice exactamente lo contrario. Y por eso es que este mundo está llegando a su tiempo final. Porque esas filosofías, que vuelvo a repetir, son en contra de Cristo. Entonces, ¿una qué? Filosofía, es un espíritu. Espiritualmente son filosofías, modelos de pensamiento que están llegando en todas las personas y que forman parte de ese ordenamiento mundial, ¿verdad? Entonces, todo el que no es de Cristo está en contra de Cristo. La Biblia nos dice, dile a tu hermano, no dejes de congregarte, ¿verdad? ¿Lo dice quién? La palabra de Dios. Todo aquel que se deja de congregar, hermana, está usted en contra de Cristo, ¿verdad? No importa sus filosofías, no importa sus pretextos, no importa la forma en que usted está pensando, usted está en contra de la palabra de Dios, que es Cristo. Si usted no está participando en unidad con los hermanos en la iglesia, usted está en contra de Cristo. No importa que siga pensando que lleva un proceso de 15 años y no avanza. No importa que usted siga pensando, ¿verdad?, que Cristo la va a perdonar y la va a amar. Si usted no se arrepiente, si usted no cambia, si usted no ordena su vida, si usted no quiere aceptar la palabra de Dios como eje de sus decisiones y de sus acciones, aunque usted venga a la iglesia, usted está en contra de Cristo. Usted es parte de esa comunidad del anticristo. Por eso es que muchas personas, cuando regrese Jesús, se quedarán. Por eso es que muchas personas le dirán a Jesús y le reclamarán a Jesús que ellos estuvieron, ¿verdad?, que ellos recibieron a Cristo, que ellos leyeron la palabra, que ellos hicieron y deshicieron, y Cristo les va a decir, aléjense de mí, porque ustedes vivieron como anticristos, ¿verdad? No hay justificación. Yo he estado hablando con familiares, con amigos, donde les invito y les digo, debes de congregarte, debes de leer la palabra de Dios, debes de obedecer lo que Dios te dice, debes de ordenar lo que Dios te dice, porque son los tiempos. Y cuando me contestan, es que yo pienso, ¿verdad?, que yo desde mi casa yo ya recibí a Cristo, yo tengo una ley sobre la gracia infinita, ¿verdad? Dios está conmigo en todas partes, Dios me alumbra. Esas personas son parte del anticristo. Los fariseos y los saduceos de la época de Jesús pensaban que estaban con Dios y Jesús les dijo que eran gente contraria a Dios. Jesús es contundente en lo que dejó escrito con su palabra. Por eso es que cuando ignoramos la palabra de Dios, cuando no apreciamos la palabra de Dios, cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando no tratamos de obedecer la palabra de Dios, estamos cayendo junto con los demás en esa filosofía contraria a Cristo. Y no importa lo buena persona que sea usted, no importa. Lo que importa es que usted esté alineando sus pensamientos, sus palabras, sus acciones y sus conductas con lo que dice Cristo y no con lo que piensa usted. Porque si no, usted forma parte de toda esa comunidad del orden mundial, de esas filosofías que son contrarias a Cristo. ¿Ah? Entonces podemos entender, podemos ver que Dios tiene una remesa, última remesa, que Dios quiere darles la oportunidad. Dile a tu hermano, una última chance
para que todas esas personitas, ¿verdad? Que hay una que visita, todas esas personitas que algún día estuvieron con nosotros, algún día estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque no permanecieron con nosotros, se arrepientan y vengan a conocer la palabra de Dios y vengan a aprender lo que Dios dice y entonces puedan salir de ser gente contraria a Cristo y se hagan verdaderos cristianos. No hay pretexto. Ya tu hermano, no hay ningún pretexto. La Biblia es clara. Cuando usted no estudia la palabra de Dios, usted va a empezar a tener conductas de anticristiano. ¿Ah? Usted se va a ir al antro en las noches, usted se va a empezar a vestir de una forma indecorosa, usted va a empezar a visitar camas en camas en camas, usted va a empezar a hablar cosas que no debe de hablar, usted va a tener conductas que no debe tener, usted va a actuar como toda esa sociedad anticristo. ¿Ah? Ya no son las épocas, amado hermano, escuche bien esto, ya no son las épocas de estar acarreando gente, son las épocas de afirmar gente, ¿verdad? Son épocas donde la gente o se arraiga a lo que dice Dios o va a salir despedida inmediatamente por el mismo Dios. ¿Ah? Por ahí mandaba un mensaje, oiga usted hermana, ya tantos años, ¿usted va a seguir yendo a la iglesia o no? Porque en tantos años usted sigue siendo la misma persona de siempre. ¿Cómo de siempre? En contra de Cristo. Hace exactamente todo lo que está en contra de Dios. No de lo que piensa usted ni de sus justificaciones, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestra línea de vida? Dígale usted, la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no es adulterada, para que por medio de ella, dígale a su hermano, por medio de ella, usted vaya creciendo, dígale a su hermano, creciendo, obedeciendo, formándose en su día de salvación, ¿verdad? Por eso en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Se dijo claramente, ¿verdad? Que no se aparte de usted la palabra de Dios, sino que de día y de noche usted tiene que estar meditando en ella, para que trate y haga conforme lo que ella dictamina en su vida, para que todo lo que usted vaya emprendiendo, ¿verdad?, le salga bien. Me mandó una persona un mensaje también, decía, pastor, es que estoy trabajando ya los domingos y demás. Tengo necesidad. Y la pregunta es muy clara. Usted tiene necesidad del bien material, usted tiene necesidad de Dios. Porque los cristianos vivimos por fe. Dígale a su hermano, usted vive por fe. A mí me decía Dios, ¿verdad? Con los negocios, dice, mientras tengas vestido y sustento, esté usted conforme. Porque las riquezas que usted debe tener no son de este mundo. Y eso es algo que debo de entender y usted también debe de entender. El trabajo, ¿verdad?, que Dios le da es para que usted coma y usted se cobije y usted tenga un techo. Pero no ambicione nada más. Lo único que como cristiano debe ambicionar es que Dios tenga una buena opinión de usted. Y entonces usted va a ser parte de esas personas que se van con Cristo. La Biblia dice, el que ama su vida, ¿cuántos aman su vida? La va a perder. Pero dice Jesús que el que pierda su vida, es decir, el que no le importe, ¿verdad?, lo que digan los demás, lo que dice el ordenamiento mundial, lo que opinan los familiares, los negocios, entonces ellos van a ganar la vida en Cristo. Estamos en la culminación del ordenamiento mundial. Dígale a su hermano un mismo credo.
una misma filosofía de pensamiento, de normas y de leyes mundiales. Ya le hablamos algunas. Una misma moneda, ya están a nada, ¿verdad? El dólar ya está cayéndose. A nada de lanzar una sola moneda, ¿verdad? Y tenemos que entender que el anticristo es un espíritu, ¿verdad? Es uno de esos principados espirituales guiados por Satanás que mandó a este mundo para preparar el ambiente de su hijo, que es una bestia, que será el anticristo. ¿Ah? Y en que en el mundo tendrá puesta su esperanza. ¿Ah? La unificación, el ordenamiento, dice la palabra de Dios, cuando digan paz, 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 en ese momento vendrá destrucción repentina. Y ahorita se están haciendo tratados por todos lados. Rusia con China, con Turquía, con Irán, con Irak, haciendo tratados. Estados Unidos está haciendo tratados. La OTAN está haciendo tratados, ¿verdad? De paz. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero dice la palabra de Dios que cuando aparezca ese personaje, ¿verdad? Ya su filosofía está muy bien asentada. Por eso es que usted como cristiano no se puede acostumbrar a esas filosofías. Usted no puede aceptar a que le impongan, ¿verdad? A que su hijo, ¿verdad? Sea ella o ella, y no se puede usted, ¿verdad? De aceptar. Usted no puede irse con la corriente cuando dice, sí, es que es un mismo Dios. No, amado. El que rechaza a Jesucristo rechaza a Dios. Punto. No hay aquí un medio de negociación. Y para aceptar a Cristo usted tiene que estar dentro de la palabra de Dios. Usted puede estar aquí viniendo, puede estar asistiendo, puede estar escuchando las conferencias, pero usted está alejado de Dios. Usted no está leyendo la palabra de Dios. Usted no está tratando de ordenar su vida con lo que Dios dice. Y por lo tanto, ese espíritu que envuelve los pensamientos lo va a llevar a conducirse contrario a lo que Dios desea para usted. Por eso es que usted es inconstante en todos sus caminos. ¿Ah? Tenemos que en estos tiempos, ¿verdad?, de afirmación, repito, son tiempos de afirmación. ¿Ah? Son tiempos donde los que estuvieron con nosotros y salieron es porque no están con nosotros. Nunca fueron. Y los que están con nosotros deben afirmarse con nosotros por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la palabra de Dios diario? ¿Cuántos meditan la palabra de Dios diario? Si es así, ¿por qué usted le falla tanto a Dios? ¿Por qué usted le falla tanto a Dios? Fíjese que esa parte del anticristo es un engañador. Una de las esencias de Satanás es ser mentiroso. Él engaña. Y mucha gente cree que está con Dios, pero su conducta, da testimonio que está en contra de Dios. Amén. Segunda carta de Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, ¿verdad? Hablando ahora, después de que hablamos de la preparación filosófica, de la preparación de esa globalización, de ese orden mundial que ya vimos que estamos. ¿Ya se dieron cuenta que sí estamos en medio de? ¿Verdad que sí? Ahora vamos a ver lo que dice de esa bestia, ¿verdad? Déjeme decirle nada más antes de leer esto, amado. Mire, voltéame a ver. Los que conocemos un poquito a Dios, poquito, que nunca lo conoceremos hasta que estemos en su presencia, pero los que conocemos poquito a Dios, si algo irrita el corazón de Dios, o sea, Dios se irrita, Dios se enoja, Dios se pone en ira, ¿sí? Dios castiga, sí. Dios es justo, sí. Pero algo que he visto que le molesta mucho a Dios es que se llama adulterio espiritual.
es que usted no le sea leal a Cristo. Es que usted vaya y se siga metiendo a las iglesias paganas. Es que usted se siga persinando. Es que usted siga teniendo sus fetiches, sus estampitas, sus medallitas. Que usted siga consultando horóscopos. Que usted siga buscando que le lean el tarot, adivinaciones limpias. Que usted simplemente le dé la espalda a Dios e ignore la palabra de Dios, le molesta grandemente a Dios. Y cuando usted quiere hablar con Dios, Dios se tapa los oídos para no escucharlo. Está molesto. La Biblia dice que Dios bendice. Dígale a su hermano, Dios bendice. En pocas palabras, Dios hace bien con los que está bien. Lo vamos entendiendo. Cuando usted está mal, se la pasa enfermo, y se la pasa pobretón, y se la pasa con muchos problemas, y se la pasa en depre, y se la pasa con muchas adversidades, es porque usted no está bien con Dios. Y es momento de hacer un alto y ser por primera vez sincero con Dios. Algo de las promesas de Dios en estos tiempos es que Él va a guardar. Dígale, Dios nos va a guardar. Nos va a guardar de todo lo que acontezca. Estaba viendo testimonios de una persona que casi se muere de COVID. O sea, estuvo dos semanas con oxigenación. La hermana de ventana a ventana lloraba. Pero esa persona estuvo como usted sentada ahí escuchando la palabra de Dios y la rechazó. Dos meses estuvo aquí. Ahorita, ese anticristo, mire, cuando en las iglesias disque cristianas se enseñan prosperidad, ¿cuántos han oído de prosperidad? Y que usted va a ser bien bendecido, le va a ir bien en sus negocios, van a crecer sus negocios, usted va a hacerse casi como millonario, ahí va a estar en la revista de Forbes como de los mejores 10 millonarios del mundo. Eso es una mentira. Las bendiciones de Dios en primera instancia son espirituales, no materiales. Dígale, son espirituales. Y usted cuando da dinero es una reacción de que usted recibe una bendición espiritual y la forma de agradecerlo, como vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, es entregando lo que Dios pone en sus manos. Adiós. Sí, Señor. ¿Qué tengo que no venga de ti? Aquí está mi palomillo, aquí están mis tortolitas, aquí están esto y aquello, como la viuda que aventó la única moneda que tenía. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Que había dado todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque es una reacción natural, dígale, es una reacción natural de agradecimiento por las bendiciones de Dios. Porque también dice la palabra de Dios que dentro de ese orden mundial, ese globalización, todo el mundo está viendo cómo hacer dinero, ¿no se dan cuenta? Vivimos en un mundo material. Una chavita por un iPhone se puede meter un minuto a deshonrarse y le llaman paraíso, casi nada más les faltó decir Edén, para que la manosee otra persona. Y así hay muchas cosas en las redes. Dice la palabra de Dios que si usted ama más el dinero que a Dios, ¿verdad? Es el origen de todas sus maldiciones. Dígale, por eso estás maldita como persona. Porque ese dios griego que es el mamón, que es el dinero, ¿verdad? Está en el corazón de las personas y les impide, dígale a su hermano, se te impide vivir en fe. Porque vives conforme a lo que tienes, no conforme a lo que no tienes. Y así no se puede agradar a Dios. Amén. Y si se dan cuenta, forma parte de este anticristo, esta filosofía de anticristo. ¿Ah? ¿Sí o no? Vamos a segunda carta de Tesalonicenses. Pablo nos dice en el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora habla, con respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos,
que no se dejen mover. Dile a tu hermano, no te dejes mover fácilmente. Otra vez, no te dejes mover fácilmente. A ver, nada más a los cristianos, a los que están con el anticristo, pues están bien metidos. Pero a ver, voltea a ver al hermano y dígale, no te dejes mover fácilmente de tu forma de pensar, ni te conturbes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por un WhatsApp, como si fuera nuestra en el sentido que el Señor se acerca. Es decir, ¿por qué no vienes a la iglesia todos los domingos? Porque alguien cambia tu forma de pensar. ¿Por qué usted no lee la palabra de Dios todos los días? Porque alguien cambia su manera de pensar. ¿Por qué usted no ora todos los días? Porque alguien cambia su forma de pensar. ¿Por qué usted no participa en la oración los días de oración? Porque alguien impide su forma de pensar. Y ese es el mismo espíritu del anticristo. Él rechaza a Cristo. Dígale, él rechaza a Cristo. Rechaza, no puede estar con Cristo. Rechaza a Cristo. Y va a manipular la forma de pensar de los que están con Cristo. ¿Ah? Imagínense, a ver, ¿por qué no está usted en las oraciones de los miércoles? ¿Qué le impide? Si está a un clic de la conexión. ¿Ah? Aunque viva hasta Tuyehualco, está a un clic de la conexión. Usted no tiene artritis, usted puede mover el dedito y decirle a su teléfono, clic. Hasta la señora de 88 años de allá con su celular hace clic. A un clic de estar con la iglesia. Su corazón no está con Cristo. Dios nos está dando chance de prepararnos, de corregirnos, de ordenarnos y demostrar que amamos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo empieza, no se deje, dígale otra vez a su hermano, no se deje manipular en su forma de pensar. ¿Sabe que los principales enemigos de Cristo son los que están en su casa? Voltéame a ver. Los que están en su casa, sus hijos, sus esposos, sus esposas, ellos son enemigos de la cruz. Y mucha gente le ha dado la espalda a Jesús por esas personas. Por eso Jesús lo advirtió y les dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. ¿Por qué división? Porque el que es de Cristo va a pensar diferente al que no es de Cristo, aunque sean esposos. Por eso la Biblia dice, en aquel día van a estar en la misma cama, uno va a ser dejado y otro se va a ir. Aunque sean familiares consanguíneos, si no están con Cristo, no es que sean imparciales, digan, ay, no me importa, no. Están metiendo cizaña, dígale, están manipulando su forma de pensar. Así sean sus hijos. Están manipulando su forma de pensar. A mí cuando me dicen, ay, otra es la iglesia, pues sí. Yo no me muevo. Yo no me muevo. Yo no me muevo. Pero usted sí. La Biblia nos advierte, son tiempos. Fíjese cómo está relacionado en la llegada de nuestro Señor Jesucristo y nuevamente en el impacto filosófico anticristo en todo el mundo y en las personas que están en la iglesia con Cristo. Entonces dice la Biblia, versículo 3, nadie les engañe en ninguna manera, ¿ya ve? Dígale, nadie te engañe en ninguna manera. ¿Ah? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ya han visto muchos apóstatas aquí? He visto muchos apóstatas. Es muy triste ver el currículum de la gente cuando
Está un tiempo aquí, se sale y dices, wow, qué apóstata es. ¿Va? Negó a Cristo, dígale, negó a Cristo. Le dio la espalda a Cristo. ¿No es doloroso eso? Porque dice la palabra de Dios, ellos ya no tienen ningún pretexto. Escucharon de Cristo y lo rechazaron. Como le dijo Dios, ¿verdad? Al hijo de Nabucodonosor, fuiste pesado, dígale, fueron pesados, fueron medidos, fueron probados y fueron reprobados. Vámonos, no sirvieron para nada. Qué duro, ¿no? Se quisieron burlar de Dios. Dígale, se quisieron burlar de Dios. Dijeron conocer a Dios. Se casaron entre su mismo sexo. Hicieron lo que Dios aborrece. Fueron reprobados. Dígale, fueron reprobados. Y nos duele, por lo menos no sé si usted, pero yo sí tengo familiares que a mí me duelen mucho. Y yo le pido a Dios, ten misericordia, Señor. Permíteles que se den cuenta. ¿Va? Y cada vez que tengo oportunidad, yo no me llego a perder el tiempo. Ay, qué bonito, ay, así, directo. Directo. El tema es directo. Como Cristo es directo. Dígale, directo. ¿Va? Porque vive en un engaño. Usted no puede estar esperando el momento, ay, ya pasaron años, ¿cuánto tiempo ha pasado, verdad? Pasaron meses, pasaron años, y usted sigue como si nada. ¿Y sabe qué? De momento vendrá destrucción repentina y se van a ir al infierno. ¿Ya qué sirve? Yo he visto mucha gente que, ay, lloraron mucho amargamente, se murió mi amigo, se murió mi familiar, ay, de Cristo, ¿para qué lloras? Si en el tiempo que estuviste no fuiste contundente. Contundente. A mucha gente aquí le digo, a ver, si usted tiene a sus bagatones viviendo en su techo, usted tiene la autoridad, aunque tengan 50 años, usted los trae a fuerzas o los corre de su casa. Es mejor que sufran un ratito aquí para ver si se arrepienten y conocen a Cristo y estén en el cielo, que usted los alcahuetee y vivan una vida eterna en el infierno. Pero es que hay mucha gente que no ha entendido a Cristo porque no conoce a Cristo. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin quien antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el hijo de perdición, es decir, Dios lo reprenda. Un hombre, ¿verdad?, que su mamá fue una mujer humana y se metió con un demonio. ¿Ah? Ahorita hay muchas que se siguen metiendo con demonios, pero este va a ser directamente gestado por el mismo Satanás. Y va a ser un hombre el cual se opone, versículo 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí se les irrita mucho. Y así se ponen así. No toquen allá los Bee Gees, los Rolling Stones, porque se ponen felices, pero apenas se oye alabanza, la gente se estremece. Apenas te ven a ti leyendo la palabra y la gente se pone así. Apenas empiezan a oírte que tú hablas de Jesús y... Dígale, ese espíritu se opone. A ver, llega ahorita y es la prueba. Di, no inventes, en la congregación, no sabes, el Espíritu Santo, la palabra, hermoso. Te van a ver personas. Más falta la nombre y... Es horrible. La Biblia se cumple, ¿verdad? No os acordéis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabe qué está esperando la humanidad? Viene una tercera guerra mundial. ¿Qué se nos viene? Una tercera guerra mundial. Olvídese que se van a poner de acuerdo y todos van a ser amiguis. No, viene una tercera guerra mundial. Y después de que haya una guerra y se destruye casi todo el planeta,
va a llegar un gran líder, que es esta bestia, en el cual el hombre va a tener puesta su esperanza. Y él va a arreglar las cosas de seguridad, no con los políticos, él los va a arreglar. Va a arreglar la cuestión del agua y del hambre y de los conflictos en los países. Y algo va a hacer en Jerusalén, que van a poner el templo, va a hacer que se dé el templo finalmente y se va a sentar en él. Pero todo fue preparado, porque en el mismo momento que este hombre de pecado, de iniquidad, se siente en el templo de Dios, vendrá Jesús con todos sus ángeles a destruir todo aquel que se opuso a él. Y ya no va a haber tiempo. Vendrán muchos aquí a la congre y a tocar desesperadamente el timbre. Dígale a su hermano, y estará el púlpito vacío con la Biblia abierta. Y no va a haber quien les predique. Y no va a haber quien les diga la verdad, porque nadie conocerá la verdad. Y los hijos de Dios nos habremos ido ya con Dios. Pero los hijos del diablo se quedarán aquí, gozando con su papá, el Dios de la mentira. Así que, amada iglesia, estamos en los tiempos. Usted decide. Usted está con Cristo y lee la Biblia y estudia las Sagradas Escrituras, y usted trae una hoja y le pregunta al pastor, y si no tiene tiempo el pastor le deja una hoja con todas sus preguntas y el pastor se las contesta, o en el WhatsApp. Usted tiene hambre, sed, usted reacciona en ese sentido. Usted siga con el anticristo y sus filosofías, siga formando parte de este orden mundial. Porque pronto, muy pronto, llegará el fin.